Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, negro? Y bienvenidos a este video en donde vamos a dibujar a nada más y nada menos que a Luffy en Gear 4. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Este dibujo lo estoy haciendo ya que quería salir de la fórmula típica que estamos haciendo en el canal, o sea, dibujar a Goku y a Vegeta y algunos dibujos otros que estábamos haciendo últimamente, así que decidí hacer algo diferente con One Piece, que es un anime que lo recomiendo súper. Además de que, voy a ser sincero, yo fui atraído a One Piece por esta forma y sí, este tiene un dibujo medio extraño, pero así es el Gear, que también se le conoce como marcha. Lo primero que vamos a hacer va a ser la cara, después de haber hecho el boceto, obviamente. No va a hacer los típicos ojos de Dragon Ball, que son muy rectos y triángulos con cuadrados y todo eso, sino que aquí son como que círculo, además de definir algunas cosas y poner las pupilas estas. El delineado de Luffy es mucho más fácil que el de Dragon Ball, porque la verdad a mí se me hizo un poquito más fácil de dibujar este, aunque sí me costó bastante, o sea, me costó muchísimo hacer las formas y todo eso porque me salían de mi zona de confort. Vamos a hacer las partes negras de los lados de los ojos para hacer las típicas características del Gear, además de hacer la boca un poco abierta, como que diciendo su transformación, ya que así es como él se expresa, además de que este grita bastante como Goku. Vamos a hacer las líneas de los dientes y vamos a pasar a hacer las orejas con las típicas líneas, esas que se hacen en el anime. Vamos a hacer un pequeño boceto sobre una correa que él tiene para el sombrero de paja. Ahora vamos a pasar al pelo, el cual este será con bastante movimiento y dinamismo, aunque un poco más pequeño gracias a que la cabeza es un poco pequeña a comparación del cuerpo en general. Si es que quieren pueden poner esas líneas que yo puse en los pelos o no, porque en el dibujo original de One Piece esto no lleva. En el pecho vamos a hacer un poco de la camiseta de Luffy. Vamos a hacer un poco más pequeño el pelo, ya que no me gustaba el tamaño que se hizo gracias a que les mencioné anteriormente. Además de hacer un poco más grande el torso. Para el torso vamos a hacer las típicas características que tiene los músculos con líneas rectas y con delineado, que esa es mi costumbre de hacer delineados un poco rectos, otros curvos, etcétera, o sea, es un combinado. En el pecho y un poco el torso en general vamos a hacer una X, que es como que una estrella y es un daño que aún no me veo por qué, pero ya, ahí vamos a ver. Ahora los músculos van a ser bastante grandes gracias a la transformación que esto tiene y se ven bastantes cortes, pues como ya saben, este es un dibujo que nunca he hecho, sale de mi zona, entonces se me dificultó bastante, pero eso no quiere decir que fue divertido, además de ver cómo quedó el resultado final.
las manos vamos a hacer con el delineado de nuestra guía de cada dedo. Vamos a hacer un poquitín más grande que los demás, gracias a que estos se acercan más hacia nosotros, para darle además dinamismo al dibujo. Vamos a hacer los dedos, además del dedo gordo, vamos a hacer la palma. Acuérdense que las uñas también se va a hacer, pero estas son medias curvas para que no se vea tan extraño. Ahora con la siguiente mano, que esa es muchísimo más fácil, vamos a seguir a la guía y vamos a delinear bastante y definir ya los dedos y los nudillos, que este no es como dibujo de Dragon Ball que tiene esas líneas ahí en los dedos, sino que es puro metal. Y un consejo es el superarse a cada rato, buscar formas de que le exijan al 100% y ustedes se volverán mejores cada vez más, ya que así es una de las cosas que yo hice y llegué hasta donde estoy hasta ahorita, pero aún así quiero seguir superándome. En los pantalones vamos a hacer esa como almohadilla que él lleva, además de hacerlo un poco más pequeño porque no me gustaba tanto. Y ahorita vamos a hacer como que ya dije el pie chiquitito que este tiene, así que vamos a hacerlo y definir los dedos también. Pero igualmente, aunque tenga esta forma media extraña, me gustó bastante. Ahora vamos a hacer una de las características de esta transformación, que son las flamas, que esta transformación le otorga a Luffy. Estas vamos a combinar o intercalarlas entre algunas curveadas y algunas rectas, mezclándoles para darle el toque de flama, como ya he dicho antes. Además de haberle hecho el torso, o mejor dicho el pecho, un poquito más grande porque no me gustaba mucho cómo se veía. Ahora vamos a pasar a hacer un paso algo fácil, bueno, ahí depende de quién sea, pero vamos a hacer el humo. Vamos a mezclar círculos, líneas rectas, líneas curvas, ahí sí depende de su creatividad, haciéndole diferentes formas, y este paso sería un paso súper relajado. Vamos a hacer como si estuviera saliendo de él, como si el humo, o mejor dicho vapor que sale del cuerpo de Luffy está expandiéndose. Es por eso que se ve como si estuviera un círculo. Imagínense eso para poder hacer el humo. Ahora en el delineado vamos a hacer con varios marcadores punta fina 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.8. Además de que vamos a hacer a presión para darle un toque más realista y más dinamismo. En el coloreado vamos a hacer desde un café fuerte, desde lo más fuerte a lo más claro, para darle profundidad y que se vea épico y no tan plano. Después con canela, haciendo igualmente desde lo café a lo blanco, de mayor a menor presión, o sea fuerte y más débil. En diferentes zonas vamos a pasar también para darle realismo. Después con color arena pasaremos súper fuerte entre los dos para poder mezclarlos. Después de esto vamos a pasar en toda la piel de Luffy para darle el tono de piel. Y vamos a dejar ciertas partes en blanco para darle brillo.
color rosa pálido pasaremos sobre toda la piel de Luffy para darle un toque más de piel, ya que se ve un poco extraño. En la herida vamos a pasar igualmente un café fuerte. Después vamos a pasar con vino pálido para darle más toque de piel a esta herida. Vamos a pasar con color arena súper fuerte, bueno, no tanto, sino que más o menos para darle el toque de piel y que no se vea extraño. En los ojos utilizaremos un rojo, en la boca utilizaremos un café fuerte y un rosa chicle, en el pelo utilizaremos un negro y después pasaremos súper velozmente con un gris claro, dejando ciertas partes en blanco para darle brillosidad. En el cinturón utilizaremos un café y un amarillo pálido, en el sombrero utilizaremos un rojo para esa línea que hicimos. Después pasaremos un café claro, un amarillo dorado mejor dicho, y ahí sí un amarillo pálido. Para el pantalón utilizaremos un gris oscuro, después pasaremos un gris claro y un azul. Para esas cosas como almohadillas de los pantalones utilizaremos un gris oscuro, un gris claro y un blanco que parece como que de hueso. Ahora para esta parte utilizaremos un proceso super ultra mega épico que a mí me gustó la verdad, y haremos primero con un lápiz negro y después pasaremos con rojo, mezclándolos así y haciendo profundidad con el negro, así dando el toque de flama. En la camiseta utilizaremos un café y para eso haremos súper rápido con un rojo después. Y para darle brillo a la ropa de Luffy vamos a pasar con blanco. Para el humo utilizaremos un gris claro y un gris súper pero súper clarito, casi un blanco. Cabe decir que estos pasos utilicé con marcadores, pero ustedes perfectamente pueden utilizar lápices. En esta parte estaba muy indeciso si utilizar un gris claro o un gris oscuro, pero decidí por la segunda opción, así que para hacer estas zonas utilicé el gris oscuro y un rojo, pasándole súper veloz para mezclarlos y después otra vez volví a pasar el gris oscuro, y esto se verá en algunas partes del video que van a ver cómo es que está haciendo. Y esta es la parte de metal, que es el haki de algo, no me acuerdo, creo que era haki de protección. Déjenme en los comentarios si es que saben esto, además de dejar ciertas zonas en blanco para darle brillosidad. Un consejo es que practiquen bastante con el uso de marcadores, ya que yo a veces apretaba bastante el marcador y se me iba un poco de la línea que yo no quería que se pase, así que ese es un consejo: practiquen bastante, sepan la precisión que tengan que hacer y de ahí ya pueden dibujar, ya que eso aprendí a las malas. Eso hace tiempo cuando yo aún no hacía videos y apreté de más en un dibujo y digamos que no salió tan bien y tuve que volver a hacerlo todo.
Y con todo dicho esto, este dibujo estaría finalizado. Espero que les haya encantado. Dejen su suscriptísimo like. Compartan con alguien que les guste One Piece o dibujar o Dragon Ball como nosotros. Suscríbanse y comenten qué tal está este Luffy, o si han visto One Piece, o si han visto esta transformación o alguna otra. ¿Cuál es su personaje favorito? Y hasta la próxima. Chao, chao.